Foro Bíblico Responde. El libro de Cantares es una relación de amor entre parejas. ¿En qué momento o criterio se usa este canto de amor entre Cristo y la Iglesia? Y la segunda pregunta, que sí tiene que ver con el tema, es ¿qué se tomó en cuenta para incluir este libro en el canon bíblico? Este libro, que es una relación de amor entre parejas, ¿qué se tomó en cuenta para incluirlo en el canon bíblico? ¿Y en qué momento o con qué criterio se puede utilizar este canto para relacionar a Cristo con la Iglesia? Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante, por cierto, porque si en realidad el aprecio por el Cantar de los Cantares solamente pudiera verse el amor eros, porque por ejemplo en el griego la palabra amor tiene tres acepciones. Una es el eros, otra es el filos y la otra es el ágape. Entonces, si lo que estamos viendo allí, aunque no hay nada censurable en el eros, porque creced y multiplicaos fue una orden dada por Dios a la primera pareja, con mucho éxito, por cierto, porque ya vamos siendo 7.000 millones de habitantes en la tierra. Entonces, no hay nada censurable en eso, pero el asunto es que el propósito de que el cantar esté allí formando parte del canon bíblico es porque tiene una propuesta ulterior, superior al mero eros, y lo que trata es de ver las distintas expresiones de amor, especialmente el ágape. Para empezar, nosotros tenemos que decir que según nuestro mejor entendimiento, el Cantar de los Cantares no es un libro escrito personalmente por Salomón, sino que él escribió 1000 cantares y si ustedes ven en la Biblia textual, pues conseguirán que, vamos a ver un momentico, vamos a buscar aquí el Cantar de los Cantares. Dice en el versículo 1, capítulo 1, verso 1, dice, Cantar de los Cantares según Salomón, porque allí la preposición puede ser de genitiva, que es de Salomón, o de Salomón en genitivo, o si no, también puede ser según o al estilo de Salomón. Al estilo o según Salomón. Nosotros hemos preferido según Salomón y no Cantar de los Cantares de Salomón. Aquí en esto hemos preparado una nota que quiero leerla, que es la nota 142, que dice lo siguiente: si el alcance del significado del Cantar de Cantares se extinguiera con la simple visión de un escrito que exalta el mero amor humano, no habría motivo para este ni para otros comentarios. El esfuerzo obligatorio por la extracción espiritual en la interpretación del cantar se haya confirmado por el testimonio que a través del tiempo ha recibido tanto de Israel como de la Iglesia. O sea, lo que aquí estamos diciendo en esta nota es que hay que hacer una extracción espiritual del Cantar de los Cantares. ¿Qué es hacer una extracción espiritual? Bueno, cuando dice, si él me besara con besos de su boca, por ejemplo, nosotros debemos pensar que allí hay tres tipos principales, tres personajes principales en el libro que simbolizan o tipifican, en primer lugar, al Señor Jesucristo como el esposo, en segundo lugar, a la Iglesia como la esposa, y en tercer lugar, a Israel como la joven que no tiene pechos. Entonces, esto es, pues, las doncellas también. Entonces, estos son Israel. Muy bien, esta tríada de personajes pues está presente en muchas partes, en los Salmos, en muchas partes. Entonces, esto nosotros tenemos que extraerlo y, por ejemplo, decir lo siguiente: si él me besara con besos de su boca, es la expresión de la Iglesia de ser
besada con los besos de la vida eterna del autor de la vida. Es parecido a aquello que recibieron los apóstoles cuando Cristo sopló en sus narices y les dijo: recibid del Espíritu Santo. Es aquello que dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces vamos aplicando los símbolos, lo que leemos allí, lo vamos convirtiendo sin forzar las escrituras en una manera natural y por contexto, vamos pues aplicando la parte espiritual. Leyendo este poema, continúo con la nota, ¿no? Dice, el lector siente premura por entender todo el trasfondo que palpita dentro de este dificilísimo libro que forma parte del canon. En ningún otro libro de la Santa Biblia se hallarán, oigan bien, tantas barreras lingüísticas para hallar la correcta interpretación del sabor de la vida. A diferencia de los salmos, el cantar nunca es excitado en el Nuevo Pacto. Tampoco se encuentran en él expresiones devocionales, así como ninguna evidencia de profecías directas. Pero yo diría que sí hay profecía indirecta, mediatas o inmediatas. Por ejemplo, cuando el esposo y la esposa dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las vides, porque había una bandada de zorras muy dañinas que llegaban y cuando las vides estaban en cierne, estaban a punto de dar su fruto, venían las zorritas y acababan en un momento con todos los frutos. Se comían los pámpanos, se comían eso que estaba a punto de dar fruto. Entonces, por eso es que el Señor Jesús le dijo a Herodes: decida a aquella zorra. ¿Por qué? Porque echaba a perder los frutos de Israel en la esperanza mesiánica. Entonces había creado un partido político, decía él que él era el que le daba pan al pueblo y todas estas cosas, y eso no es verdad. Entonces Jesús lo llamó zorra. ¿Por qué? Porque echaba a perder la esperanza de Israel, que tenía que estar puesta en Dios y no en el rey. ¿Ve? Entonces sí hay profecía allí. Y hay otras también muy interesantes, pero es verdad que no hay profecías directas, no hay profecías directas. Ahora, por tanto, quienes se acercan a su lectura con una mente carnal o guiados por afectos sensuales, pueden terminar hallando en el Cantar de los Cantares una peligrosa emanación que es de sabor de la muerte. En vez de hallar el sabor de la vida, hallan el sabor de la muerte, si lo aplican carnalmente. Fíjense, dice: no sin razones, los doctores de la ley judía aconsejaban a los jóvenes abstenerse de leer el libro hasta la edad de 30 años, a fin de que las llamas de los deseos carnales no fueran inflamados por aquello que es puro y sagrado. De manera que el lector humilde puede hallar en este poema alegórico una luz sublime, capaz de producir los más altos y puros sentimientos, pero al mismo tiempo puede ser un instrumento de juicio para la conciencia de aquel que no alcanza a percibir más allá de la simple apariencia que emana su texto. Por eso no puede ser de Salomón. Eso es una edición de los 1000 proverbios, de los 1000, proverbios, cantares de Salomón, pero fue editado por el Espíritu Santo, posiblemente en manos de un autor deuterocanónico, que lo editó. Y allí hay partes que sí son sensuales, pero están tipificando un amor sublime, que es el amor de Dios por el ser humano. Y su manifestación allí está clarita: la muerte de Cristo, está clara la venida del Espíritu Santo. Es algo apasionante, es algo precioso cómo se adelanta esa historia en ese cantar a la obra que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Entonces el cantar
no ha de entenderse como una colección de poemas líricos que magnifica el eros, como dije antes, la pasión. Al contrario, su contenido constituye una parábola que exalta la profundidad del ágape, el amor divino. Es verdad, en forma compleja y difícil para quienes no las aman las cosas de Dios, pero son accesibles, puras y sencillas para los que sí. Entonces, esto más o menos creo que puede dar respuesta en parte. No se trata de un amor carnal, de una pareja, se trata de Cristo, la Iglesia e Israel. Esos son los símbolos con que debe observarse los estudios y la lectura del Cantar de los Cantares. Foro Bíblico Responde.